Entonces, en la otra ocasión no pudimos, Copola es una agencia política que nos movemos a nivel federal y en algunos países, de países. Y entonces, póngase como una línea aquí. Ayer te la foto. como miembro del PRD, y después como miembro de también Miguel López, Puerto. No, si él es de nosotros. Tú eres de nosotros, tú eres de nosotros. Con dedicación, ahora que lo estamos juramentando como miembros del Partido Revolucionario Dominicano, apegado y siguiendo las normas que establecen nuestros estatutos del partido. Sí, señor. Si así lo hacen, estoy seguro que Dios, la parte del partido, y yo de manera personal se lo vamos a reconocer. De lo contrario, se lo tomaremos en cuenta. Queda usted formalmente juramentado en el PRD. Copola. ¿Ves? ¿Tú eres de Copola? Me avisa. Ya. 1, 2 y 3. Sí, buenas tardes, señores. Estamos aquí con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Un momento muy especial donde muchos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano hacen su encuentro con el ingeniero. Pero esta vez estamos recibiendo el endorso total de la agrupación política Copola. Don Miguel, ¿cómo usted se siente con este gran apoyo de esta gran organización política? Bueno, complacido de este encuentro y de poder compartir y recibir este apoyo. También es parte de lo que son las iniciativas que hemos ido desarrollando, de fortalecer nuestras fuerzas internas y de también sumar hacia afuera personalidades, movimientos, partidos políticos que puedan contribuir con nosotros a hacer un proceso de oposición en beneficio del pueblo dominicano, sobre todo con la perspectiva de llegar al poder en el 2016 para dar respuesta a los grandes males que tiene nuestro país, buscar soluciones a los problemas fundamentales y contribuir con lo que debe ser ese acercamiento de los dominicanos en términos de sus posibilidades y sus condiciones económicas. De manera que nos sentimos contentos, le damos las gracias a don Miguel, nuestro tocayo, amigo, que sepa que es bien recibido aquí en el PRD y que también su movimiento también será reconocido y valorado en la medida de que se desarrolle ese trabajo que ustedes están comprometiéndose ahora con nosotros y nosotros también comprometiéndonos con ustedes en cuanto a que esto es un proyecto de reciprocidad. Muchas gracias. Miguel, un líder comunitario como usted de la casa, neoyorquino, ¿cuál es su impresión esta vez? Bueno, nosotros hemos abrazado este proyecto político, primero porque creemos en el desarrollo, en las ideas de desarrollista que tiene el ingeniero Miguel Vargas. Segundo, en la vocación democrática del ingeniero Miguel Vargas, y se ha demostrado en diversos escenarios de crisis que se vive en la República Dominicana, y por esa razón creemos que hemos cogido el camino más correcto en la necesidad de que República Dominicana necesita un nuevo rumbo, ajustados a los nuevos tiempos. No podemos irnos a los tiempos atrasados, sino que creemos que todos los días tiene que haber más avance y para eso tiene que haber una capacidad de desarrollo y sobre todo voluntad política. Y nosotros creemos en la voluntad política del ingeniero Miguel Vargas. Muchas gracias. Bueno,